Bueno, seguimos con la otra genérica grande que es la estrategia de diferenciación, ¿sí? De manera amplia. Básicamente, cuando una empresa sigue una estrategia de diferenciación, elige la manera, digamos, lo que está buscando, ¿sí? Es, digamos, ser único, ¿sí? Y que esa singularidad, ¿sí? Sea valorada para el cliente y que también pueda sostenerse en el tiempo. Cuando se sigue una estrategia de diferenciación, lo que una empresa está tratando de o está buscando es básicamente responder o buscar, digamos, qué cosas, ¿sí?, consideran los compradores importantes, ¿sí?, qué creen sus consumidores, los compradores que tiene valor y cuánto están dispuestos a pagar por eso. Digamos, la idea es poder descifrar básicamente aquellas cuestiones que los consumidores consideran que son importantes. Y en cuanto al valor que tienen esas cuestiones o esas cosas que, atributos, por decirlo bien, el consumidor que considera importante. Entonces, a partir de ahí, la empresa empieza a trabajar, ¿sí?, atributos, ¿sí?, atributos al producto o al servicio para diferenciarlo de sus rivales. Y, digamos, con la lógica de conseguir una muy buena cantidad de compradores. Digamos, acuérdense que estamos con una estrategia de mercado amplia, por lo cual no es una estrategia de nicho, por lo tanto es una estrategia de diferenciación con un mercado amplio, por lo que la empresa tiene que construir, si se quiere, una cantidad suficiente de compradores para que la estrategia de diferenciación le resulte. Obviamente, una estrategia de diferenciación permite cobrar un precio más alto por el producto, digamos, porque acuérdense que dijimos que lo importante era saber hasta cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por esa singularidad que la empresa le está ofreciendo. Entonces, cobrar un precio más alto tampoco significa, digamos, que el producto no valga lo que se está pagando por él. Obviamente, lo mismo que la estrategia de bajo costos, implica que acá la demanda o las ventas se van a incrementar, ¿sí?, pero no ya por una cuestión de precio, sino porque el atributo atrae a los consumidores. Entonces yo estoy construyendo demanda, estoy creciendo en demanda a partir de que los consumidores, ¿sí?, se sienten atraídos por ese atributo o los atributos que estoy ofreciendo. Y por otro lado, ¿sí?, muchas veces ese vínculo que genera con ese valor que perciben los consumidores hace que se genere lealtad al producto. Entonces, son, digamos, en líneas generales los objetivos más importantes que persigue o las condiciones más importantes en las cuales una estrategia de diferenciación va a tener un resultado positivo o va a permitir competir desde esta perspectiva. Obviamente, les vuelvo a decir, digamos, cuando la estrategia es de diferenciación, se trabaja con costos adicionales, producto de la singularidad o el atributo que uno quiere ofrecer a su demanda, y bueno, el precio debe compensar esos costos adicionales. Ahora bien, digamos, atributos o la manera de diferenciarse de las empresas puede ser diversa, puede tener un sabor único, puede tener múltiples características que hacen que esos son los atributos, servicios de distribución y entrega, o puede tener atributos de ingeniería y diseño, como puede ser BMW, se me ocurre. Entonces, digamos, las empresas tienen distintas maneras de diferenciarse. Ahora bien,
digamos, si uno las puede clasificar de alguna manera, ¿sí? En cómo crear esos atributos que los compradores consideren valiosos, podemos trabajar en cuatro variables, ¿sí? Una que tiene que ver con atributos y características, ¿sí? Por ejemplo, yo le decía ofrecer entregas justo a tiempo y que esos productos y características reduzcan los costos totales que tiene el comprador al usar el producto. Características que mejoren el desempeño, ¿sí? Una mayor durabilidad, una mayor confiabilidad. Son todos atributos que hacen o características que hacen que el producto sea como un producto aumentado que tenga mayores atributos. Otra manera, ¿sí? Es la manera intangible, ¿sí? Generando aumento de la satisfacción del consumidor a través de intangibles, como puede ser en este caso que les puse ahí, Louis Vuitton, ¿sí? O, ¿sí? Tener capacidades, digamos, el valor que le generan al cliente o a la demanda tiene que ver básicamente con que los rivales no pueden o no tienen manera de igualarlo. En ese momento, bueno, yo les puse en ese momento la cobertura de noticias de Crónica hace unos años atrás, era bastante difícil de igualar. Creo que las placas de Crónica también son difíciles de igualar. De todas maneras, quizás hoy quien sea más difícil, digamos, en términos de noticia y cobertura, probablemente TN tenga mayor capacidad de cobertura de noticias, digamos, y es difícil a veces igualar esa capacidad competitiva. Entonces, ¿cuándo funciona mejor una estrategia de diferenciación? Acá es importante esto porque en principio, sí, el valor que uno está entregando tiene que ser valorado por el consumidor, ¿sí? Digamos, porque si no va a fracasar. Entonces, el consumidor tiene que percibir, ¿sí? Esa diferencia y que esa diferencia tiene un valor. Cuando uno trabaja con estrategia de diferenciación, obviamente los usos y los usos que se le da al producto y los compradores son bastante diferentes, son diversos. Muchas veces, fíjense en la última, el cambio tecnológico, la innovación, fíjense que las empresas que están diferenciándose a partir de un enfoque de innovación generan expectativa de sus propios clientes, digamos, de sus propios consumidores, ¿sí? Porque sus propios consumidores están esperando, ¿sí? Lo nuevo que tira al mercado la compañía. Entonces, quizás probablemente se me ocurre de sentido cuando Apple saca los iPhone y cómo va generando expectativas al nuevo producto que viene, ¿sí? Y obviamente no todas las empresas que están en ese sector o tus rivales están siguiendo el mismo enfoque de diferenciación. Cuando yo les digo que lo importante de una estrategia de diferenciación es que la demanda o tu consumidor básicamente valore el atributo, esto genera ciertos riesgos, ¿sí? Y los riesgos tienen que ver básicamente con que ese valor, ¿sí? Percibido y entregado sean lo más similar posible. ¿Por qué? Porque cuando uno genera ese valor percibido, ¿sí? Y que el producto va a satisfacer necesidades, ¿sí? Expectativa de necesidades que está satisfaciendo, si el día que el producto lo compran y no logra, ¿sí? El producto entregado, el valor entregado es muy diferente al que el consumidor estaba percibiendo que iba a tener, la estrategia corre riesgo de fracasar. Entonces,
Y eso es complicado porque en definitiva después no te genera una segunda compra. El consumidor no vuelve a comprar cuando siente que lo que pagó, ¿sí?, no es lo que esperaba. Obviamente se puede también tener el problema de generar excesivo costo, ¿sí?, y que el precio que uno ponga no compense los atributos, por decirlo de alguna manera. Y el riesgo más alto, obviamente, es no tener identificado las razones por las cuales los consumidores consideran valioso el atributo, qué es lo que te hace singular. Entonces, y sobre todo cuando la demanda no valora la singularidad. Entonces, eso hace que la estrategia en líneas generales fracase.